El perfilamiento racial es una forma de discriminación ejercida por las autoridades o particulares que ejercen labores de seguridad al vigilar, seguir, detener, preguntar por documentos a las personas racializadas en sentido negativo, como personas indígenas, personas afrodescendientes o negras, personas con tono de piel oscuro, únicamente por cómo se ven, sin un motivo suficiente y sin una razón objetiva. Es un acto discriminatorio porque asume que las personas racializadas son delincuentes, son peligrosas y por lo tanto hay que detenerlas, vigilarlas o privarlas de su libertad. El perfilamiento racial en la migración deviene en dos narrativas. En una primera, que asume que las personas racializadas, las personas migrantes racializadas, son peligrosas, son delincuentes, por lo tanto hay que detenerlas y deportarlas, desconociendo los contextos por los cuales fueron obligadas a migrar de forma irregular o bien porque son personas desplazadas. En un segundo momento desconoce que las personas racializadas, o más bien asume que las personas racializadas son personas migrantes con situación irregular. Por ejemplo, recordemos aquellos casos donde personas afromexicanas fueron detenidas por el Instituto Nacional de Migración, fueron privadas de su libertad y algunas de ellas fueron deportadas a países de los cuales no eran nacionales. Todo ello contando con la documentación que les acreditaba como nacionales mexicanos. Desde Racismo MX enviamos 141 solicitudes de acceso a la información a distintas autoridades a nivel estatal y federal, preguntando por aquellos actos que pudiesen devenir o ser consecuencia del perfilamiento racial. Particularmente, enviamos 32 solicitudes de acceso a la información a las Fiscalías de la República Mexicana, preguntando por dos aspectos. Un primero, los delitos que son o suelen ser imputados a las personas migrantes, y en un segundo momento, las denuncias que son presentadas por las personas migrantes por actos de tortura. En este sentido, en un primer momento, la mayoría de las fiscalías no desagrega la información por marcadores étnico-raciales, lo cual consideramos que ello justamente incide en el perfilamiento racial porque no permite visibilizar las identidades étnico-raciales que suelen ser detenidas, que suelen ser imputadas a delitos, ni las narrativas discriminatorias alrededor de ellas. Incluso una de las fiscalías respondió que considera que es discriminatorio desagregar esa información, desconociendo por supuesto la igualdad sustantiva. En un segundo momento, las fiscalías respondieron, las que sí desagregan la información, que las nacionalidades que suelen ser imputadas por delitos son las nacionalidades estadounidenses y nacionalidades hondureñas y guatemaltecas. Es importante señalar que en el norte del país hay nacionalidades estadounidenses y hondureñas y en el sur del país se concentran más las nacionalidades centroamericanas. Sin embargo, también hay diferencias importantes. Por ejemplo, la Fiscalía de Zacatecas señaló que la nacionalidad estadounidense suele ser imputadas delitos, por ejemplo, como violencia familiar o sustracción de menores, mientras que la nacionalidad hondureña y guatemalteca son imputadas por delitos como narcomenudeo, secuestro o asociación delictuosa. No obstante, hay que mirar, por supuesto, las carpetas de investigación para tener un análisis quizás un poco más puntual y específico, pero creemos que también es una primera aproximación que coincide justamente con las narrativas discriminatorias alrededor de estas nacionalidades. En un tercer momento, muchas fiscalías no cuentan con denuncias por tortura. Sin embargo, las que sí cuentan y las que desagregan la información por estatus migratorio, por nacionalidad o por marcadores étnico-raciales refirieron que la mayoría de las denuncias son realizadas por personas centroamericanas. Un 99% son denuncias presentadas por hombres y un 1% por mujeres. Desde Racismo MX consideramos que el perfilamiento racial es una violación de carácter compuesto porque abre la puerta a otro tipo de violaciones como tortura, como detenciones arbitrarias, como deportaciones, etc. Pero también inserta la narrativa en las comunidades y ello incide también en el acceso a otros derechos, por ejemplo, en el acceso al trabajo, en el acceso a la vivienda o en el acceso a la educación.